Le dijeron que era solo un trabajo, que tendría techo, comida y algo de dinero, pero nadie le dijo que en realidad la estaban vendiendo. En aquella mañana lluviosa, el olor a tierra mojada se mezclaba con el amargo sabor del miedo. Elena apretaba contra su pecho la pequeña bolsa de tela que había llevado desde la infancia, el único remanente de su hogar. Sus ojos, grandes e inocentes, reflejaban la tristeza de quien no tenía otra opción. El viejo camión se detuvo frente a una mansión que parecía de otro mundo. Las puertas de hierro se abrieron con un fuerte crujido, un sonido que resonó como si el destino se estuviera sellando. Al otro lado, él, Arthur Montenegro, el hombre más joven en convertirse en director ejecutivo del mayor grupo empresarial del país. Rico, temido, elegante y frío como el mármol. Para él, las personas eran números, vidas, meras piezas en un tablero de ajedrez de poder que dominaba sin piedad. Y ahora, ante él, estaba una joven de 19 años, vendida como si fuera un objeto. Elena bajó la cabeza, tratando de ocultar el temblor en sus manos. «Puedes empezar mañana», dijo el mayordomo entregándole un uniforme sencillo. Arthur apenas la miró. Simplemente ordenó: «No me hables, haz lo que te digo y no causes problemas». Pero el destino no obedece órdenes. Esa misma noche, mientras limpiaba el suelo de mármol del pasillo, Elena oyó pasos rápidos y un vaso rompiéndose en el suelo. Corrió, sobresaltada, y vio a Arthur en la oficina con una foto rota y una botella de whisky medio vacía. «¡Salid de aquí!», gritó con los ojos llenos de lágrimas, pero no se fue. Se quedó allí, inmóvil, mirando al hombre al que todos llamaban monstruo, y vio algo que nadie más veía: dolor. Un dolor oculto tras la arrogancia. «¿Estás bien?», preguntó con voz temblorosa. Arthur la miró como si hubiera visto un fantasma. Nadie se atrevió a preguntarle si estaba bien. Por un instante, el tiempo se detuvo. Se agachó y recogió los fragmentos de vidrio, sin darse cuenta de que uno de ellos le había cortado la mano. La sangre fluyó, y Arthur instintivamente la agarró de la muñeca. El contacto fue breve, pero real. Por un segundo, sintió algo que no había sentido en años: humanidad. Durante los siguientes días, Elena trabajó en silencio, pero el director ejecutivo no podía apartar su mirada de su mente. Esa mirada pura que parecía atravesar sus defensas. Empezó a observarla desde lejos, la forma en que doblaba las sábanas con cuidado, la forma en que hablaba consigo misma mientras limpiaba, inventando pequeñas historias, la forma en que sonreía, incluso cansada, incluso siendo invisible, hasta que una noche Arthur la vio desde el jardín, bailando sola bajo la lluvia, descalza y con los ojos cerrados. Fue como si el mundo dejara de girar por unos segundos. Por primera vez, el hombre que lo tenía todo sintió que no tenía nada, pero el corazón de Elena guardaba un secreto, la verdadera razón por la que fue vendida. Y cuando ese secreto salió a la luz, todo cambiaría, porque el amor que allí nació estaba condenado antes siquiera de comenzar. ¿Crees que Arthur merece su perdón? Comentario: el amor cambia incluso lo imposible. Y suscríbete al canal para no perderte el siguiente capítulo de esta historia. Dicen que el amor nace del encuentro, pero a veces comienza en el dolor. Elena nunca creyó que alguien pudiera enamorarse de una chica como ella, sin familia, sin educación, sin pasado. Una chica que había sido vendida como un mueble, viejo, sin valor, sin historia, sin nombre. Pero lo que Arthur Montenegro aún no sabía es que aquella joven guardaba un secreto que podía destruir todo lo que él había construido. Esa mañana, el sonido de sus botas resonó por los pasillos de la mansión como un trueno. Elena bajó la cabeza, fingiendo limpiar el suelo. «Mírame», ordenó. Ella obedeció. Su mirada era intensa, pero había algo diferente. No era ira, era curiosidad. «¿Quién eres realmente?», preguntó, como si intentara descifrar un acertijo. Elena tragó saliva. Quiso responder, pero el miedo la paralizó. Arthur dio una media sonrisa y se dio la vuelta. «Sí, yo tampoco sé quién soy», murmuró antes de irse. Durante días, la casa pareció respirar tensión. Arthur observaba cada gesto, intentando comprender por qué aquella criada lo desarmaba con tanta facilidad. Por la noche, soñaba con ella, y eso lo ponía furioso. «No siento nada», se repetía. Sentir es debilidad, pero el corazón
no obedece órdenes. Una tarde, estaba en el jardín recogiendo hojas secas cuando oyó pasos detrás de ella. Era él. ¿Siempre hablas contigo mismo?, preguntó irónicamente. Solo cuando el silencio grita más fuerte, respondió ella sin mirarlo. Arthur rió sin humor. ¿Acaso el silencio grita? Ella lo miró directamente a los ojos. Grita, pero solo los que tienen corazón escuchan. Esas palabras lo golpearon como un puñetazo invisible. Se apartó, confundido. No sabía si quería odiarla o besarla. Esa noche, el pasado regresó para atormentarlo. Fotos antiguas. Una mujer de cabello castaño con la misma mirada dulce que Elena. Su madre. Arthur nunca había perdonado a su padre por abandonarla, y ahora, sin comprenderlo, veía la misma dulzura en los ojos de una muchacha vendida. Al día siguiente, cuando abrió el cajón de su escritorio, encontró una pequeña cinta roja. Elena lo había dejado allí, sin saber que era la misma cinta que su madre había usado en su cabello cuando era niña. ¿Casualidad? ¿O el destino, burlándose de él una vez más? Decidido a descubrirlo, Arthur ordenó una investigación sobre su pasado, y cuando llegó el informe, sus manos temblaron. El nombre del hombre que había vendido a Elena era el mismo que el de su padre. El mundo de Arthur se vino abajo. Eso no puede ser verdad. La chica que le hizo sentir de nuevo era la hija del hombre que más odiaba en su vida. El destino, cruel y preciso, había unido las dos mitades de una antigua tragedia, y ahora tenía una elección imposible: destruir lo que quedaba de su inocencia, o entregar su propio corazón por primera vez en nombre del amor. ¿Qué harías si descubrieras que el amor de tu vida lleva la sangre de tu mayor enemigo? Comentario: el amor no elige el pasado. Y suscríbete al canal para no perderte el siguiente capítulo de esta historia. Descubrió la verdad demasiado tarde. El hombre por el que su corazón comenzaba a latir era el hijo del hombre que destruyó su vida. Y él, el hombre que juró que nunca amaría, estaba a punto de enamorarse de la hija de su mayor enemigo. Arthur Montenegro siempre creyó que podía controlarlo todo: empresas, personas, incluso su propio destino. Pero nadie puede controlar lo que siente, y cuanto más intentaba ignorar a Elena, más lo invadía ella, como un perfume que perdura incluso después de que la persona se va. Una fría mañana, Elena bajaba las escaleras con un cubo en las manos cuando tropezó. Arthur, que pasaba por el pasillo, la sujetó antes de que cayera. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Sus ojos, asustados, se encontraron con los de él, y no había ni amo ni doncella. Solo había dos corazones intentando esconderse de lo que ya era inevitable. La soltó lentamente, pero sus manos aún temblaban. «Tienes que tener cuidado», murmuró intentando ocultar su nerviosismo. «Siempre lo he hecho», respondió ella con firmeza. En los días siguientes, Arthur intentó mantener las distancias, pero el destino pareció jugar con ambos. Una cena de negocios, una tormenta que lo obligó a llevarla a casa. El coche se detuvo en medio de la carretera. El sonido de la lluvia ahogaba sus palabras. «¿Tienes miedo de mí?», preguntó mirándola fijamente. «Tengo miedo de lo que está pasando aquí», respondió tocándose el pecho. Arthur miró hacia otro lado tratando de contener algo que le quemaba por dentro. «Esto no puede pasar. Ya está sucediendo», susurró. Se acercó, lentamente, como desafiando su propio destino. El toque era ligero, pero real. El primer beso ocurrió allí, bajo la lluvia, con los truenos cortando el cielo y el mundo entero parecía desaparecer. Fue el tipo de beso que lo cambia todo, que enciende un fuego donde antes solo había cenizas. Pero en el amor, la felicidad siempre es una visita corta. Esa misma noche, Elena escuchó una conversación que provenía de la oficina. Era Arthur, discutiendo con alguien por teléfono. «No quiero ni oír hablar de este trato», gritó. «Ya le quitaron todo una vez y no permitiré que lo vuelvan a hacer». Elena se quedó congelada. ¿Qué trato? ¿De qué estaba hablando? Al día siguiente, encontró el mismo informe que Arthur había leído, y estaba el nombre del hombre que lo vendió, y su nombre. El shock fue devastador. Arthur lo sabía. Él sabía desde el principio quién era ella, y aún así la dejó enamorarse. Ella subió a su habitación, entre lágrimas y rabia. «Lo sabías», gritó. «Sabías quién era y aún así jugaste conmigo». Arthur intentó acercarse. «Elena, te juro que no fue así». Pero ella retrocedió. «No me toques»,
Me vendieron una vez y ahora me doy cuenta de que solo me compraste con otras palabras. Él se quedó en silencio, porque en el fondo ella tenía razón. Arthur cayó de rodillas cuando ella se fue. La mujer que le había enseñado a sentir lo había dejado vacío otra vez. Pero Elena también lloró porque, a pesar del dolor, sabía que su amor era verdadero. Y el destino, una vez más, no terminó con ellos. ¿Crees que Elena debería perdonar a Arthur después de todo? Comentario: el verdadero amor perdona pero no olvida. Y suscríbete al canal para seguir el siguiente capítulo de esta historia. Ella se fue y se llevó consigo todo lo que quedaba de humano dentro de él. Durante días, Arthur Montenegro vivió como un fantasma en su mansión. Los pasillos, antes llenos de pasos y voces, ahora no eran más que ecos de recuerdos. Pero lo que él no sabía es que el destino aún no había terminado de castigarlo. La lluvia caía suavemente, como si el cielo llorara con ella. El aroma de su perfume aún estaba en el aire y cada rincón de la casa parecía susurrar el nombre que intentaba olvidar: Elena. Se preguntaba constantemente, ¿aún lo odiaba? ¿O en algún lugar aún lo amaba en silencio? Arthur intentó sumergirse en el trabajo. Reuniones, contratos, fusiones, pero ninguna victoria trajo paz. El imperio que había construido parecía insignificante. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro mojado por la lluvia de la noche anterior. Me vendieron una vez y ahora me doy cuenta de que solo me compraste con otras palabras. Esa frase lo perseguía como una maldición. Pasó un mes y entonces algo sucedió. Una de las criadas entró en su oficina temblando. «Señor, tengo una carta para usted». Arthur miró hacia arriba con impaciencia. «¿De quién?». Ella dudó. «De la señorita Helena». Por un momento, olvidó cómo respirar. Tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro solo había una hoja y una cinta roja cuidadosamente atada, la misma cinta que conservaba desde niño. «Arturo, necesitaba irme para recordar quién era. No me busques. El amor que sentía por ti era real, pero necesito aprender a amarme a mí mismo antes de poder perdonarte. H». Apretó el papel contra su pecho y sus ojos se llenaron de lágrimas. Aquel hombre frío, temido por todos, lloraba por primera vez en años, y lo que más temía era no volver a verla. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, pero el destino, con su precisa crueldad, preparó un reencuentro que nadie imaginó. Una mañana, Arthur fue invitado a un evento benéfico de una empresa rival. Estuvo a punto de no ir, hasta que escuchó el nombre de la coordinadora del proyecto, Elena Duarte. Su corazón se aceleró. Ella estaba viva, bien y radiante. Al entrar en el salón, la vio de lejos, la misma dulce sonrisa, pero ahora había fuerza en sus ojos. Ya no era la joven vendida, era una mujer libre. Pero lo que Arturo no sabía es que Elena también lo vio, y su corazón, que juraba haber sanado, comenzó a dolerle nuevamente. Se acercó lentamente, temeroso de romper ese momento. «Elena», ella se dio la vuelta. «Señor Montenegro». La formalidad cortó el aire como una cuchilla. Intentó sonreír. «Pensé que no te volvería a ver. A veces es mejor no ver lo que el corazón aún no ha olvidado». Arthur respiró hondo. «Me equivoqué, pero te perdí intentando protegerte». Ella lo miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. «Y te amé mientras intentaba odiarte». La habitación entera desapareció en esa mirada. Por un instante el mundo volvió a ser suyo, pero ella miró hacia otro lado y el momento se rompió. «Adiós, Arthur». Ella se apartó y él sintió, una vez más, que el vacío lo engullía. Pero ese no sería el final. Había algo que Elena aún no sabía y cambiaría todo lo que creía sobre el pasado. Un secreto que Arthur ocultó, no por orgullo, sino para salvarla. ¿Crees que su amor aún puede salvarse? Comentario: el amor verdadero siempre encuentra un camino, y suscríbete al canal para el siguiente capítulo de esta historia. Algunos amores son como el fuego. Cuanto más intentas apagarlos, más queman. Arthur Montenegro creía que podría vivir sin ella. Fingió fuerza, se puso el traje, firmó contratos, pero cada victoria le parecía hueca. Y en el fondo lo sabía. Lo que lo separaba de Elena no era el odio, era el secreto que juró llevarse a la tumba. Esa noche, sentado en su estudio, contempló el fuego de la chimenea. El reflejo danzaba en sus ojos, y con él, el pasado regresó, cruel e implacable.
El acuerdo, ese trato sucio que hizo su padre hace años, el mismo que destruyó la vida de la madre de Elena y que ahora, irónicamente, lo ataba a su destino. Pero había algo que Elena no sabía. Arthur nunca participó en su venta. Al contrario, fue él quien pagó para arrebatársela del hombre que la tenía como sirvienta. La compró para liberarla. Pero el precio de esta libertad fue la culpa. Y cuando ella descubrió todo de forma distorsionada, prefirió cargar con su odio que ver la verdad destruir lo poco que quedaba de su corazón. Esa mañana sonó el teléfono. «Señor Montenegro, tenemos un problema». Él era el guardia de seguridad en el evento benéfico. La señorita Elena fue llevada al hospital. Arthur se puso de pie de un salto. Se le heló la sangre. Minutos después estaba en el hospital, con la chaqueta todavía mojada por la lluvia. Allí estaba, inconsciente, rodeada de médicos. Un desmayo, dijeron, agotamiento. Pero para él fue como si el mundo se hubiera detenido nuevamente. Cuando ella se despertó, él estaba de pie junto a la cama. Elena parpadeó lentamente, confundida. «¿Qué haces aquí?» «Nunca me fui», respondió con voz ronca. Ella intentó sentarse, pero él la detuvo con un gesto. «Necesito decirte algo», murmuró. «Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». Elena lo miró con ojos cansados pero curiosos. «Entonces dime». Arthur respiró profundamente, como si se preparara para abrir una herida. «¿Crees que te compré?» «Pero no fue así. Te saqué de ese lugar. Tu padre quería venderte a un grupo que traficaba con mujeres. Pagué para sacarte de allí. Y lo escondí todo, para protegerte». El silencio era absoluto. Elena lo miró sin saber si le creía. Las lágrimas comenzaron a caer, una a una, en silencio. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con voz temblorosa. «Porque pensé que merecías odiar a alguien, no sentirte en deuda. Prefiero ser el villano de tu historia que verla destruida por la verdad». Elena se llevó las manos a la cara. Todo lo que había sentido, ira, amor, culpa, se mezcló como una tormenta en su interior. Arthur se puso de pie y respiró profundamente. «Nunca quise hacerte daño, Helena, pero si el precio de tu libertad fue odiarme, entonces acepto». Él se giró para irse, pero ella lo llamó. «Arturo». Él se detuvo. «No sé si pueda perdonarte, pero ahora entiendo por qué te dolió tanto». «Porque era amor», dijo con los ojos llenos de lágrimas. Sonrió levemente, una sonrisa triste, casi rota. «Sí, lo fue, y lo sigue siendo». Cuando Arthur salió de la habitación, Elena cerró los ojos. Por primera vez, su ira se había transformado en algo diferente, en el anhelo. Pero el destino aún tenía reservado un último giro, algo que ni él ni ella estaban preparados para afrontar, porque el hombre que los separó en el pasado estaba de regreso, y esta vez no vino a negociar, vino a destruir. ¿Crees que su amor sobrevivirá a esta guerra? Comentario. El amor verdadero siempre vuelve más fuerte, y suscríbete al canal para no perderte el último capítulo de esta historia. Hay historias que el tiempo intenta borrar, pero el corazón insiste en recordar. Arthur y Elena estaban a punto de descubrir que el verdadero amor no está hecho de promesas, está hecho de coraje. Días después del hospital, el cielo amaneció cubierto de densas nubes. La mansión Montenegro parecía respirar un silencio denso, casi profético. Arthur estaba mirando por la ventana cuando escuchó la noticia que le heló la sangre. «Señor, su padre ha regresado. El hombre que destruyó el pasado de Elena. El hombre que pasó toda su vida intentando olvidar». Esa noche, padre e hijo se encontraron cara a cara por primera vez en años. El viejo Montenegro, ahora abatido, pero con la misma mirada calculadora, apoyó su bastón en el suelo y dijo con una media sonrisa: «¿Así que por ella lo perdiste todo, Arthur? ¿Por una niña que ni siquiera debería haber nacido?» Arthur se puso de pie, furioso. «¿Fue por culpa de monstruos como tú que ella sufrió?» Su padre rió con una risa fría y amarga. «Sufrir es parte del juego, hijo mío, y siempre jugaste bien, hasta que te enamoraste». En ese momento, Elena apareció en la puerta. Ella lo escuchó todo. «Así que es verdad, tú fuiste quien arruinó a mi familia», dijo, mirando fijamente al anciano. «Y lo volvería a hacer», respondió sin remordimientos. Arthur dio un paso adelante, pero Elena lo agarró del brazo. «No, Arthur», murmuró, «lo que busca es venganza. Lo que destruyó a mi padre fue el odio, y no dejaré que te destruya a ti también.
Sus palabras perforaron el aire como una oración. Arthur cerró los ojos, respiró profundamente y por primera vez no reaccionó con ira. Él solo dijo: «Te perdono, padre, pero nunca seré como tú». El viejo Montenegro, atónito, intentó responder, pero se le quebró la voz. Por primera vez vio en los ojos de su hijo algo que nunca había conocido: paz. Elena se acercó, puso su mano sobre el hombro de Arthur y susurró: «Finalmente elegiste el amor». En los días siguientes, el imperio montenegrino comenzó a cambiar. Arthur convirtió su empresa en una fundación que ayudaba a jóvenes en situaciones vulnerables, la misma situación que vivió Elena. Y ella se convirtió en la voz de cientos de mujeres que lo habían perdido todo, pero aún creían en la esperanza. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de las vidrieras de la mansión, Arthur la encontró en el jardín, el mismo lugar donde, meses antes, había bailado sola bajo la lluvia. «¿Recuerdas lo que me dijiste?», preguntó. «Ese silencio grita». Elena sonrió. «Y solo los que tienen corazón escuchan». Él dio un paso adelante y tomó sus manos entre las suyas. «Así que escúchame. Te amo, Elena, y esta vez no dejaré que el destino decida por nosotros». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Entonces deja que el destino te vigile, porque yo también te amo, Arthur Montenegro». Su beso selló no solo el amor, sino un nuevo comienzo. La lluvia comenzó a caer suavemente, como si el cielo bendijera lo que el mundo había tratado de destruir, y mientras el viento se llevaba el pasado, solo quedó el presente. Dos corazones que finalmente aprendieron que el amor verdadero no es lo que llega fácil, es lo que permanece, incluso después del dolor, porque su amor no nació perfecto, nacido de las cenizas, y renació de las lágrimas. Si crees que el amor puede curar incluso las heridas más profundas, comentario: el amor siempre triunfa al final, y suscríbete al canal para seguir más. Historias que tocan el corazón y nos recuerdan que el destino puede ser cruel, pero el amor verdadero siempre vuelve a casa.